Estamos hablando sobre poder, cómo redimimos las dinámicas de poder, y hemos hablado el poder en la dimensión personal, en el contexto del orgullo. Hemos hablado del contexto de la dinámica familiar, en la disciplina familiar, y hoy día vamos a hablar sobre el poder en la dinámica política. Vamos a hablar sobre política, y quizás muchos de ustedes ya han escuchado que fe y política no se discute, no se mezcla, no hay que entrar ahí. Y el punto de este sermón, el punto del mensaje de hoy es exactamente que fe y política sí se discute. ¿Cuántas amistades nosotros hemos perdido por diferencias políticas? Sobre todo del 2019 para acá, ¿no es verdad? Del estallido para acá. ¿Cuántas familias se vieron divididas ahí? ¿Cuántas personas hemos perdido contacto simplemente por diferencias en ese tema? Y es exactamente por ideas como esa de que fe y política no se discuten. Que muchas ideas equivocadas son fomentadas y permiten que nosotros tengamos una perspectiva equivocada, tanto de política como de fe. Por eso que debemos hoy día meditar sobre cuál debe ser la postura del cristiano frente al poder civil. ¿Cuál debe ser la postura del cristiano, del discípulo de Jesús, frente al poder civil? Y el texto que nos conducirá es el texto de Romanos, del capítulo 13. En la liturgia hemos leído en ese mismo capítulo los versículos 8 al 14. Ahora vamos a leer del 1 al 7. Y acompáñenme ahí en esa lectura. Dice así la palabra de Dios: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así, es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Esas palabras del apóstol Pablo pueden parecer bastante polémicas en cierto sentido. Pero pensemos por un instante. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá? Pablo está escribiendo una epístola, una carta de presentación de él para los creyentes que están ¿dónde? En Roma. ¿Cuándo? En el primer siglo. Roma era la capital del imperio. Y por decir imperio, es decir, un poder imperial, un poder que no tenía libertades democráticas como uno se imagina en los días contemporáneos. Por lo tanto, estamos hablando de un dominio totalitario. Ese era el contexto. Y no era un dominio totalitario que era simpático a los evangélicos o con una cierta libertad de culto como nosotros tenemos en nuestros días. Eran tiempos difíciles, pero también eran tiempos de paz. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo acá? Pablo está presentando todo eso, lo que hemos visto, para la gente que está allá en Roma, que sabe perfectamente bien qué es lo que es el poder romano. Y es interesante porque el apóstol Pablo, al hacerlo, lo hace estimulando a los lectores a que sean confrontados con su propia convicción y pensamiento con relación a lo que es el poder imperial. Alguien podría pensar que aquí en ese caso Pablo lo que está haciendo es
un guiño al emperador. A lo mejor necesita algunos favores. Y le dice a la gente, pórtense bien. Son cabros buenos. O quizás, y hay teorías con relación a eso, que dice que el apóstol Pablo dijo eso porque él creía que la paz que el mundo disfrutaba en aquel momento, que era de hecho un periodo más pacífico dentro de la historia, era resultado de la labor del imperio y por lo tanto él era favorable al dominio romano. En contrapartida existía dentro de la misma iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, pero en el mundo de la época, mucha gente que creía que el poder de Roma era un poder usurpador. Y en el caso de muchos creyentes, creían que el poder de Roma era un poder usurpador al de Cristo. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que un creyente se sometiera ni siquiera a pagar impuestos a un poder imperial pagano. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando acá? Pablo está enseñando sumisión. ¿Por qué? Primero, porque las autoridades son dispuestas por Dios. ¿Cómo así el apóstol Pablo? Las autoridades son dispuestas por Dios. Si son paganos terribles que conquistaron el poder por el terror y por la imposición militar, ¿cómo pueden ser impuestas por Dios? Pablo dice, toda autoridad viene de aquel que tiene toda autoridad. Toda autoridad son dispuestas por Dios y más. Él dice que las autoridades están ahí, autoridades dadas por Dios para ejercer justicia. Que sean todos justas es otra historia, pero esa es su función. Ellas están ahí para hacer el bien. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes pórtense bien y no tienen de qué temer. Porque sabemos, ya lo que está en el Evangelio de Mateo, que si nosotros somos perseguidos por hacer el bien, todo ok. No tenemos que tener temor a ese tipo de persecución tampoco. Lo que el apóstol Pablo no quiere es que seamos pésimos ciudadanos. Pero dice también que todas las autoridades están a servicio de Dios y deben ser honradas. Y aquí quizás más de uno va a decir, ya, la toleramos. Pero honra es algo complicado. Porque no me gusta, lo odio. ¿Cómo voy a honrar a autoridades a las cuales he aprendido a odiar? No es mi emperador, no es mi presidente, no lo respeto, no lo soporto, lo odio. Y no solamente porque hoy día son rencillas actuales. En aquella época el emperador literalmente mataba, tenía poder de vida y muerte. Entonces es muy complicadas las palabras del apóstol Pablo aquí, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es que esas autoridades son para nuestro bien, son instrumentos de Dios, instrumentos de Dios. Y alguien va a decir, pero ¿cómo instrumentos de Dios? ¿Cómo que un Nerón va a ser un instrumento de Dios? De la misma manera que fue Cícero, de la misma manera que Dios llama a Cícero y de la misma manera a Ciro y a Nabucodonosor, de mis siervos, para hacer mi justicia contra su pueblo, sí. Por lo tanto, tenemos que tener esa perspectiva del poder que Dios da a sus autoridades civiles. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos acá? ¿Cómo nosotros debemos entender el poder de las autoridades civiles y nuestra realidad cristiana? Hay tres principios que están incrustados en esas palabras del apóstol Pablo y que nos ayudan a entender cómo nosotros debemos postarnos con relación a los deberes civiles. Este año todos los años son años de elección en Chile prácticamente, pero este año de elección presidencial y el segundo semestre se viene caliente, ¿no es verdad? Y quizás más de uno se verá en esa disyuntiva. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser nuestra postura? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué debo pensar? ¿Cuál es lo correcto? Vamos a pensar un poco sobre eso. Tres cosas. Lo primero, y creo que lo más importante acá, que el apóstol Pablo va a zanjar para todos nosotros, es que lo que hace el apóstol es eliminar la separación entre fe y política. Pablo elimina totalmente la separación entre fe y política, que es una separación que existe en nuestras cabezas contemporáneas. Porque pensemos por un instante, ¿por qué el apóstol Pablo está tocando en ese tema? Vayan un poquito antes, el capítulo anterior, él está hablando de ¿qué? De la aplicación del evangelio práctico en nuestras vidas. Habla del amor.
Después de hablar del amor al prójimo, él habla de política y después vuelve a hablar del amor también. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol está hablando sobre eso? ¿Estará siendo el apóstol muy optimista? ¿Será que el apóstol está ignorando las maldades de esos gobernantes? ¿Será que el apóstol quizás por otro lado está aquí defendiendo un estado teocrático? Un estado gobernado por Dios, un estado gobernado por una cultura totalmente dominada por la religión. ¿Qué es lo que el apóstol nos está diciendo acá? Tenemos que tener esa perspectiva de que ese tema es importante, porque ese tema no es un tema que está fuera del margen de la preocupación bíblica, fuera de la relevancia de la fe. Nosotros hemos crecido en un contexto de fuerte gnosticismo evangélico. Y explico qué es lo que significa eso. Debemos entender que para que podamos tener una postura política tenemos que responder primeramente al problema de cómo entiendo el funcionamiento del mundo. ¿Cómo el mundo funciona? E históricamente, el principio bíblico que explica cómo el mundo funciona es el modelo del teísmo bíblico. En el teísmo bíblico existe un Dios creador de todas las cosas y existe la creación, que es diferente de Dios, separada de Dios, pero conectadas, y el cual ese Dios creador cuida y protege y actúa en la creación. Dios existe y Dios está vivo y activo en la vida de la creación. Ese es el teísmo bíblico. Eso es lo que creemos. O sea, al menos es lo que enseña la Biblia. El problema es que ahí ya del siglo XVII para acá se desarrolló en el mundo occidental un concepto llamado deísmo, con D. En el deísmo existe Dios y existe la creación, pero están desconectados. El Dios creó el mundo, lo dejó girando solito y se fue. Por lo tanto, el mundo existe y se administra por su propia fuerza y capacidad. Dios no interviene en nada. Por lo tanto, Dios es irrelevante, porque Dios no está interfiriendo en nuestras vidas. Así que si usted cree en Dios, si usted no cree en Dios, no importa. Porque la solución para los problemas humanos las tenemos que sacar nosotros. Pero ahí el secularismo contemporáneo dio un pasito más allá. Y en esa visión moderna rompe totalmente con la figura y la existencia de lo sobrenatural y de lo divino. Solo existe la materia. Solo existe lo que es físico. Fuimos llamados a la existencia por medio de una explosión, materia creando materia, y por lo tanto aquí estamos. Y quizás usted va a decir, no, pastor, yo no creo en eso. Yo creo que el Señor nos creó y todo eso. Pero fíjate que muchas veces nuestra postura con relación a la solución de los problemas humanos considera un mundo en el cual Dios no existe. Si, por ejemplo, si la solución para todos los problemas humanos, o el problema sobre todo de la pobreza, es simplemente un problema de orden material, simplemente dando más plata a la gente, o resolviendo el problema de la comida, o dando más alimentos y recursos a las personas, se resuelve el real problema de la pobreza. Si el problema es fundamentalmente material, es porque creemos que es por medio de la solución material que yo resuelvo el problema humano, y por medio del esfuerzo humano, del esfuerzo comunitario, del esfuerzo financiero, que yo resuelvo los problemas del mundo. Muchas de las soluciones que nosotros tenemos para el mundo son netamente materialistas. Y Dios existe solamente para ayudar en lo material. Y es ahí donde entra el gnosticismo evangélico. ¿Qué es lo que es el gnosticismo evangélico? El gnosticismo evangélico sí cree que Dios existe, lo adora, honra al Señor en el domingo. Pero de lunes a viernes o de lunes a sábado, trabaja y vive como si Dios no existiera. Y su dinámica de vida es tal cual como si Dios no existiera. Dios existe solamente en la esfera de lo religioso, pero no existe en la esfera de lo público. En la esfera civil,
en la esfera de las decisiones políticas, Dios no entra. Porque hemos aprendido a no mezclar religión con política. Y lo que le está enseñando el apóstol Pablo es totalmente lo contrario. Estas cosas no es que se deben mezclar, están intrínsecamente mezcladas. ¿Por qué? Porque toda postura política es religiosa. Toda postura política es una postura religiosa. Porque toda postura política es una postura que busca tratar y solucionar el problema causado ¿por quién? Por el pecado. No es exactamente lo que presenta el Evangelio. Es eso. Toda postura política es religiosa y de cierta manera toda religión también es política. Porque la política tiene que ver con el cuidado de la polis, de la ciudad, de la gente. Y yo no puedo separar la espiritualidad de la humanidad. Y si yo no puedo separar la espiritualidad de la humanidad, y la humanidad es quien ejecuta la política también es espiritual y religiosa. Nosotros debemos entender que la solución para los problemas civiles, las posibles soluciones que tengamos para nuestros problemas civiles, van a reflejar cómo interpretamos nosotros el funcionamiento del mundo. Decimos Dios gobierna, Jesucristo gobierna, pero vivimos como si Él no gobernara la ciudad, solamente el corazón. Y de hecho muchos predicadores dicen eso, que Jesús reine en tu corazón. Pero Jesucristo no viene para reinar en mi corazoncito. Porque Él es presentado como Rey de Reyes, es solamente Rey de corazones. ¿Y de qué reyes está hablando acá? No es el rey de los señores de los anillos, no es el rey de las fábulas, no. De los gobernantes de las naciones, poder político. Y nos explota la cabeza cuando vamos al Apocalipsis, vemos que las coronas todas fueron puestas a los pies del Cordero. ¿Qué significa eso? Significa la totalidad del poder, también político, a Cristo. Está todo junto. Por lo tanto, la unión entre fe y política es un hecho. Pero unión entre fe y política no es lo mismo que unión entre iglesia y Estado. Pablo no está diciendo eso. Iglesia y Estado es una confusión de la vocación de cada uno. Y eso es lo que el apóstol dice. El gobernante tiene autoridad dada por Dios para gobernar el Estado. La autoridad dentro de la iglesia es autoridad dada por Dios también para el gobierno de la iglesia. Es interesante porque Pablo no está defendiendo aquí un estado teocrático y muchos evangélicos se imaginan que la única relación entre fe y política es por medio de la imposición de un estado teocrático, impuesto y construido por nosotros. Lo que es una tontera, porque es una ignorancia del verdadero plan de Dios en Cristo. Porque Cristo, cuando anuncia la redención, ¿qué es lo que dijo Jesús? El reino ha llegado. Jesucristo no quiere que instauremos nosotros un estado teocrático. Él lo hará, no yo. Pero mientras tanto, Él ha dado para ese mundo caído autoridades con su poder para beneficio del mundo. Y la iglesia debe ser, en esa situación actual, la conciencia del Estado. Eso es lo que el apóstol. Eso es lo que Juan Calvino enseña. Apóstol Juan Calvino. Casi se me salió. La iglesia debe ser la conciencia del Estado. Ella no debe ocupar el lugar del Estado. Pero tampoco debe ser un gueto aislado al margen. La iglesia es necesaria para el Estado, indispensable para el Estado, porque es la iglesia que va a recordar al Estado de sus deberes. Porque aquí estamos hablando de la justicia que tiene que impartir a los magistrados y que muchas veces no imparte. Y quien recuerda la justicia para el Estado es exactamente la iglesia. Así que debemos eliminar la separación entre fe y política. Tu postura política también es una postura religiosa.
Pero el apóstol Pablo va más allá y dice que nosotros tenemos que redimir la vocación del magistrado. Porque en esa separación que hicimos, imaginamos que la figura del político, que está bien desconstruida en valor para nuestra sociedad, es muy común que la gente tenga rechazo a cualquier tipo de político. Pero esa figura, más allá del político, elegido a cargos, sean legislativos o ejecutivos, todos aquellos que sirven a la comunidad, los servidores públicos, por decirlo así, todos estos cargos y estas funciones son establecidas por Dios. Porque el apóstol Pablo dice que es un llamado divino. Ellos están al servicio de Dios. Gobernar también es un llamado divino, no solamente el pastorado de la iglesia local. Y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor de la iglesia y el Señor es el Señor de la ciudad también. Son esferas distintas y entendemos que son esferas distintas, pero el Dios es el mismo. Y la autoridad, sea para la iglesia, sea para el Estado, sea para el hogar, viene siempre de una única fuente, Dios. Por lo tanto, es importante entender eso. Hay un llamado, una vocación dada por Dios para los que gobiernan. Y la Biblia dice claramente que buenos gobernantes son bendición de Dios para el pueblo. Y malos gobernantes son expresión del juicio de Dios para su pueblo también. Pero Dios está por encima de todo eso. Y eso no tiene que ver con la postura religiosa del gobernante. No es que si yo soy canuto y me hago en algún cargo, porque yo soy canuto, yo siento que tengo una vocación. Independientemente de que el presidente tenga la posición religiosa que él quiera tener, esa posición, esa autoridad y esa vocación es dada por Dios. De manera que la legitimación, mira eso, la legitimación de la autoridad, de los magistrados, de las autoridades, no reside en su apelo popular, no reside en su fuerza económica o militar. La verdadera legitimación que tiene una autoridad sobre el pueblo viene de la autoridad que da Dios. De manera que podemos estar en un gobierno democrático, dictatorial, totalitario, imperial, no importa. No importa el sistema de gobierno en el cual estamos. Sea una monarquía, sea una dictadura, sea una democracia, sea, qué sé yo, inventen a el güey. La legitimidad viene de que es Dios quien da esa vocación para ellos. Ahora, eso hace con que los magistrados tengan también un deber ante Dios, no solamente ante el pueblo. Y fíjate que antes de la Ilustración era común imaginar la visión de que los magistrados estaban ahí puestos por Dios. La Ilustración y esa visión de mundo que elimina lo espiritual trató exactamente de romper eso. No, los líderes del mundo no están ahí impuestos por Dios. Lo impusimos nosotros porque el poder viene del pueblo. Pero las escrituras dicen, no, es Dios quien pone, no nosotros. Por eso debemos obedecer. Porque si fuera por nosotros, yo obedezco a quien yo quiero. Si el poder es relativo, viniendo desde abajo, pero es absoluto, viniendo desde arriba. Y es importante entender que estos líderes, exactamente porque Dios les da un llamado, no pueden hacer lo que quieren con ese llamado. O de otra manera tienen que entender que rendirán cuentas de la autoridad que recibieron. No solamente rendirán cuentas al pueblo, pero rendirán cuentas sobre todo a Dios. Porque Dios termina al final del día siendo el Señor de todas las cosas, de todas las naciones. Ahora, interesante porque la palabra nos dice aquí, el apóstol Pablo nos dice que ellos son instrumentos de Dios para la justicia, para hacer el bien y para castigar los malos. Porque la ley de Dios sigue siendo el referente de justicia en el mundo. Ese es el deber, ese es su llamado. Por lo tanto, nosotros al redimir la vocación debemos recordar a los magistrados. Y no solamente a los magistrados elegidos, los que están en cargos de importancia, pero también a todos aquellos que de repente, varios de ustedes que están en cargos públicos, que son servidores públicos y que sirven a la sociedad con una autoridad dada por el Estado, obviamente, pero
en última instancia por Dios, de que ustedes también están ahí para hacer el bien. ¿Por qué? No solamente porque te están mirando. Y es interesante porque el apóstol Pablo va a exhortar a aquellos que trabajan bajo la servidumbre, los que son siervos. Dice, ustedes cuando sirvan a sus señores, no hagan el bien solamente cuando te estén mirando, sino que en todo momento, porque están sirviendo al Señor. De igual manera, los magistrados también están sirviendo al Señor, y la ley de Dios es la base para sus juicios. De manera que Dios cuida la creación por medio de sus gobernantes. Y fíjense en algo interesantísimo. Dios utiliza a los gobernantes, independientemente si son buenos o malos, para frenar el avance del pecado. Porque nosotros tenemos leyes que consideramos leyes justas, aunque muchas de ellas no nos caen muy bien, pero otras entendemos que debieran ser más duras. Pero tenemos leyes justas. Y esas leyes no solamente traen equilibrio dentro de la sociedad, pero ayudan a frenar el impacto de la maldad. Porque supongamos, si no hubiera ningún tipo de condena para cualquier tipo de hurto y robo, ¿te dejaría su auto afuera? No, claro que no. ¿Cómo protegería su casa? Pero si la ley está para frenar el impulso pecaminoso de los corazones, Dios utiliza los gobernantes y esas leyes, aunque elaboradas por personas paganas, para beneficios definidos por Él, para frenar el impacto del deterioro del mundo del Señor. Así que nosotros debemos reconocer la importancia de los magistrados, de los líderes de las naciones, de los líderes del país y de la ciudad, y redimir esa vocación. ¿Por qué? Porque es deber nuestro recordar a ellos esa vocación, y más, es deber nuestro también cultivar vocaciones civiles. Necesitamos de más vocaciones religiosas, ministeriales dentro de la iglesia, sí. Necesitamos de más pastores, de más misioneros. Pero nosotros también debemos entender que es responsabilidad de la iglesia cultivar mejores ciudadanos y cultivar vocaciones ciudadanas para que sirvan a la ciudad, porque servir a la ciudad es una vocación también dada por Dios. Y a veces nosotros reclamamos, pero no hacemos nuestra parte. Y nuestra parte está aquí también. La formación civil dentro de las iglesias debe ser un estímulo para que la cultura de la sociedad se vaya conformando por personas que entienden el valor espiritual y el impacto espiritual de las decisiones civiles y públicas. Es interesante porque el Calvino en Ginebra, durante sus servicios dominicales, que era mucho más extenso porque en aquella época no había TikTok e Instagram, entonces la concentración de la gente duraba más, ¿cierto? Y los cultos eran más extendidos. Y él tenía una sección posterior al momento del servicio público, un momento de instrucción civil. Y era muy interesante la dinámica y la relación entre la cultura civil de la ciudad y la cultura religiosa. Obviamente era otra cultura, otro contexto, es diferente, no es como hacerlo acá, pero el principio permanece. La educación civil estaba ahí presente y debe ser estimulada dentro de lo que la Biblia establece. ¿Por qué? Porque alguien puede ir por la línea esa y empezar a hacer política partidaria dentro de la iglesia como si fuera una respuesta bíblica, y no lo es. Ya lo vamos a ver. Redimir la vocación y cultivar la figura de personas que entienden el llamado de Dios para servir al bien público no es hacer política partidaria dentro del púlpito o dentro de la iglesia o desde el púlpito, sino que es desde la perspectiva del gobierno de Dios, de la autoridad que viene de Dios, desde las escrituras, que redefinen y reinterpretan la realidad, que nos ayuda a entender el ser humano, el problema del ser humano, y la solución para el problema del ser humano es que uno, llamado al servir al público,
lo hace bien. Y tenemos el ejemplo en Nehemías, que sirvió como un gran servidor ahí en su época, bien reconocido por un rey pagano. A Daniel también, que sirvió como un gran servidor a reyes paganos en su tiempo, dando el ejemplo de manera tal que sus enemigos no tenían cómo pillarles en una falta, porque eran intachables. Y eso es lo que necesitamos. Si anhelamos líderes intachables en el gobierno, tenemos que producirlos acá. Ese es nuestro llamado. Ahora, el apóstol Pablo va terminando su exhortación, exhortando a todos nosotros a cultivar una postura positiva frente a los magistrados y frente al bien común. Y eso es potente. ¿Por qué? Porque quizás hoy día en un contexto democrático podemos tener una postura con alguna indiferencia al gobierno, con apoyo, con rechazo, pero en esa época era un poquito más complicada. Si alguien te escuchara hablando mal del emperador, eso era el final de su vida y de la vida de su familia. Y no había así como margen para... No, o sea, era peligroso el sistema. Estamos hablando de un gobierno totalitario que normalmente oprimía a las religiones minoritarias, como en el caso del cristianismo, que lo veremos en ese primer siglo de forma bien evidente. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? No hay motivo de temor. Quizás más de uno va a decir, a ver, no es tan así. ¿Por qué? Porque los reyes son impredecibles. ¿Qué sabe que lo que el emperador va a desear mañana? Puede ser que mañana despierte con enojo de todos los cristianos y desea matarlos. ¿Cómo que no hay motivo para el temor? Y el apóstol dice, no hay motivo para el temor. No es porque el emperador es una buena persona. No es porque el sistema funciona. ¿Por qué no hay motivo para el temor? No hay motivo para el temor para el que hace lo que es correcto. El gobernante está para castigar lo malo. Y ese poder para castigar lo malo es un poder dado por Dios y tiene que hacerlo. Pero cuando el cristiano está saltándose las reglas, cuando el cristiano está dando vueltas en las leyes, ahí es donde debes tener temor. No tengas temor si haces lo correcto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está apuntando acá? Él no está diciendo si yo a mí me tiene que gustar el gobierno. No es eso lo que dice. Me tiene que caer bien, tengo que apoyar, tengo que militar en pro de esa postura. No, no es eso. Él dice, no tengas temor si haces lo correcto. En otras palabras, no te atrevas a burlar las leyes, a contornar las leyes, a saltar las leyes. Cumple todo lo que corresponda. Y de ahí no tendrás problema. Y es interesante porque Pablo sabía que no estaba en un mundo perfecto. Y que no es por medio de ese gobierno de Roma que se lograría la paz que Jesucristo prometió. Y que el emperador, así como toda su gente, estaba en confronto directo con el evangelio. Pero no importa, porque aún así el poder que ellos tenían fue un poder dado por Dios. Y en esa dinámica tenemos que respetar el poder de Dios en la figura de aquellos hombres pecadores. Porque si bien Dios estaba bendiciendo a su pueblo, también por medio de esos hombres. Así que no hay que tener temor. Pero la parte final es como para muchos creyentes en aquella época y hoy día también aún más problemática, porque dice, a quien honra, honra. Dios aquí al final de esos versículos está vinculando el honor a Dios, al honor a autoridades que Él establece. ¿Cómo vamos a honrar a reyes paganos? No está diciendo que debemos honrar a ellos como Dios, pero debemos honrar a ellos en el honor que Dios dio a ellos. De igual manera, hemos aprendido semana pasada a honrar padre y madre.
No es transformar a su padre y a su madre en un Dios, pero es honrar padre y madre el honor que como padre y madre ellos tienen. De igual manera pasa acá. El creyente debe ser entonces un promotor del bien. Y él promueve el bien cuando se somete a las autoridades que Dios estableció. Ay, pero no me gusta. No te está diciendo que te tiene que gustar. Te dice que nosotros debemos someter y respetar la autoridad que es dada desde Dios para ellos. Y más, somos llamados a dar el ejemplo. Y esa parte es difícil, porque es exactamente la esperanza del reino venidero de Cristo. Es exactamente la esperanza del gobierno final de Cristo y no la esperanza en ese gobierno de ese rey o de ese sistema político que nos ayuda a dar el ejemplo hoy y servir hoy en el mundo bajo ese gobierno pecador. Es exactamente porque yo no creo que la salvación del mundo vendrá por la colaboración democrática de los países libres. No vendrá así. La salvación del mundo no vendrá por la generosidad de los ricos y poderosos de este mundo. No vendrá así. No vendrá por la revolución democrática de las naciones y de los pueblos. No vendrá tampoco así. La salvación y la solución del problema humano vendrá con el regreso glorioso de Jesucristo. Pero es exactamente por creer en eso, por estar seguro de que ese es el fin de la historia, que hoy día yo sirvo a las instancias que están ahí y promuevo el bien del mundo en el cual yo estoy. Eso es tan interesante porque cuando volvemos al Antiguo Testamento, el pueblo de Dios pecó y Dios dijo: ustedes serán llevados cautivos, esclavos, un pueblo extranjero los dominará y ustedes van para el territorio que ellos tienen para ustedes, vivir en un otro país, con otras leyes, con otros dioses allá. Pero cuando estén allá en Babilonia, ustedes deberán trabajar por la paz de la ciudad. Y los judíos así como: pero ¿cómo la paz de la ciudad, Señor? Si ellos nos dominaron, destruyeron nuestras ciudades, quemaron el templo, ¿cómo nosotros trabajaremos por la paz en la ciudad donde estamos? Ciudades extranjeras, bajo el dominio de un pueblo que te odia y que nos odia. No podemos perder de vista que el Señor no es solamente el Señor de la iglesia, pero también Señor de los estados, de los gobiernos. Y cuando nosotros vivimos en la sociedad en la cual estamos, como luz para la ciudad, dando el ejemplo de amor y de servicio y de civilidad, estamos apuntando hacia nuestro verdadero pertenecimiento. ¿Sabe por qué nos portamos bien? Porque el reino al cual nosotros pertenecemos demanda eso de nosotros. Es así como se vive en el reino. De manera que debemos aquí pagar impuestos, como dice el apóstol, las contribuciones y los impuestos. Paga lo que tengas que pagar. Y el pago de impuestos va mucho más allá de entregar dinero. Es la preocupación con el bien común. Es la preocupación con que al ser responsable con mi parte, el todo se beneficia. Es romper con mi idolatría, con mi egoísmo y poner el bien común en su debido lugar. Pero eso implica también el rompimiento con mi idolatría política. Es mi preocupación con el bien común y mi preocupación con la ciudad que me impide de tener un lado. Porque si yo tengo un lado, siempre estaré en contra una gran parcela de la población. Es exactamente por mi compromiso con el bien común de todos que no puedo tener un lado específico. ¿Por qué? Porque yo debo tener respeto, debo entregar mis impuestos, sin importar el color de las personas que nos gobiernan. Y muchas veces la solución para el bien común
vendrá de fuentes de las cuales yo no comparto su visión. Pero Dios las utiliza igual para el beneficio de todos. Ahora, eso nos lleva a una última pregunta y muy importante. Pastor, ¿qué candidato debo apoyar? Que eso es lo que muchas veces los creyentes quieren que se responda. Como creyente debo estar de qué lado. ¿Qué candidato debe ser el mío? Y ese es un problema, porque el problema ahí está en ese concepto de la danza de las tijeras. ¿Qué significa eso? Significa que hoy día nosotros vivimos en una falsa dicotomía. Esa polarización es falsa. ¿Qué significa la danza de las tijeras? Ustedes saben qué es lo que es una tijera. La tijera tiene dos láminas que parecen pelear una contra la otra, pero ambas están trabajando juntas para un único beneficio: cortar. Parecen opuestas y es una oposición ficticia. Parecen lados distantes, pero al fin del día no son lados opuestos. Son solamente dos formas del mismo error. Esa es la falsa dicotomía del mundo que nosotros vivimos. Las distintas posturas políticas que tenemos en nuestros días son varias formas en que el ser humano responde de forma materialista a los problemas humanos. Es como si nosotros nos encontráramos ahí en Babel, en Génesis 11. Están construyendo la torre de Babel. Y esa polarización es para ver quién construye la mejor torre. No es para quien se arrepienta al Señor y respeta su gobierno sobre el mundo. Y es interesante el capítulo 11 y 12 de Génesis, porque muestra eso. El ser humano tratando de construir sus propios imperios. Y la polarización que tenemos hoy día es nada más y nada menos que, dentro de una misma vertiente, dos caras del mismo error. Por lo tanto, es falsa esa idea de que tengo que estar de un lado, tengo que estar de otro. La verdadera dicotomía está en el conflicto entre la manera como resolvemos el problema humano como ser humano, o la manera como Dios resuelve el problema humano. Y la manera como Dios resuelve el problema humano es el reino. Por lo tanto, el llamado del apóstol Pablo aquí es que nosotros nos desilusionemos de nuestras posturas políticas, porque ambas son injustas, ambas traen injusticias. Ojo, ambas tienen, ambos lados, izquierda, derecha y centro, si es que existe, tienen ahí cosas positivas. Nadie va a discordar de eso, porque la gracia común permea a todo. No podemos negar que dentro del espectro político de la izquierda hay una preocupación con la pobreza, aunque sus métodos de solucionar la pobreza aumenten la pobreza. Eso es otra cosa. No podemos negar que dentro del espectro político de la derecha existe un fomento a la producción y al desarrollo, aunque esté lleno de perjuicios y discriminación y que termina en el mismo lugar que el otro lado. No soluciona el problema humano. Tienen cosas positivas, pero la solución final es negativa. Desilusiónate porque ambas traen injusticias. Desilusiónate de ellas y enamórate del reino. Enamórate del reino, porque la propuesta del reino, y esa es fantástica, la propuesta del reino es una propuesta global. No es solamente para el corazón humano o para la espiritualidad de la gente. Es para todo. Es una propuesta ecológica, porque solo Jesucristo transformará y restaurará el planeta. Ninguna organización lo hará. Es un problema de la solución económica, porque habrá finalmente la absoluta y plena y completa justicia económica, social, civil. Es la eliminación no de las filas en los hospitales, sino que es la eliminación de la misma enfermedad. ¿Alguien más te entrega eso? Es la eliminación de todo lo malo, no solamente en la cultura, pero en el corazón. Eso es la propuesta del reino. Es una propuesta global que alcanza a todo el ser humano. Es una propuesta del reino
que tiene un poder infinito en contraste con el poder limitado de las propuestas humanas. Es una propuesta del reino que de hecho ni siquiera está en abierto. No es así como que vamos a ver si funciona la propuesta del reino. Cristo ya venció. De manera que la propuesta del reino ni siquiera es una propuesta, es un hecho. El reino de Dios no es una propuesta junto a otras para ver si va a funcionar. Ya funcionó, ya está en marcha. Jesucristo dijo, el reino ya llegó. No es que va a llegar, no es que puede que llegue, no es que vamos a tratar de ver si funciona, a ver si prende. Ya está en marcha, ya está funcionando, ya está, ya es. Cristo ya venció, Cristo ya gobierna, pero todavía no ha establecido en lo completo su dominio. Y mientras tanto nosotros estamos viviendo como pertenecientes a ese reino venidero, pero todavía en un periodo anterior a ello, de manera que vivimos los valores de un reino que todavía no llega totalmente en ese mundo ahora. Porque ¿cuál es la labor de la iglesia? No es transformar ese mundo en el reino. La labor de la iglesia es informar al mundo de que ese es el futuro. No tenemos que convencer gente para que cambie de partido político. Tenemos que mostrar a la gente que el mundo ya tiene un final, ya tiene un vencedor, ya tiene una solución, que es Cristo. Pero el gobierno de Cristo es un gobierno absoluto, y todos aquellos que estén en contra de Cristo serán condenados. No hay oposición en su reino, no hay divergencia en su reino, no hay pecado en su reino. Por lo tanto, el llamado de la iglesia es a mostrar para todo el mundo que la solución de todos los problemas ya está. Pero tenemos que someternos a Cristo. Por lo tanto, el reino de Dios es una realidad que se manifiesta por medio de la iglesia en ese mundo caótico en el cual vivimos. De manera que es absolutamente insano que un creyente, teniendo una propuesta de futuro tan maravillosa, tan concreta, esté coqueteando con soluciones injustas y fracasadas, inventadas por el ser humano. No deja de ser una especie de adulterio. Está casado con Cristo, con el reino de Cristo, y coqueteando con soluciones humanas y carnales. Abandona todo eso. Enamórate del reino. Enamórate del reino. Porque el reino de Dios no es solamente una solución espiritual, es una solución en todos los niveles. Cristo ya tiene todo el poder, y por medio de su iglesia está revelando al mundo el alcance y el impacto de su poder en el mundo. Vamos a orar. Vamos a ver que Dios nos libre de la idolatría ideológica, nos libre de esperar y de creer que la solución vendrá al abrazar una postura. Que el Señor nos perdone por odiar a aquellos que están en un espectro político con el cual yo estoy en desacuerdo. Que el Señor me perdone y me ayude a ver el mundo y la cultura y la política con sus ojos, no con ojos carnales, sino que con los ojos del reino. Y que enamorados por el reino tengamos una visión mucho más clara de la real situación de nuestra sociedad. Cierra tus ojos.